El Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta cuarta semana de clases, en donde estaremos estudiando la siguiente sección de la carta de Pablo a los Romanos, que comprende desde el capítulo 2, 1, hasta el capítulo 3, versículo 20. Para recordarnos un poco de dónde estábamos ya desarrollando esta carta, vamos a ir a este pequeño panorama que nos representa esta sección inicial de la carta de Pablo, en donde en respuesta al Evangelio, respondiendo a la pregunta ¿por qué es necesario el Evangelio?, Pablo va a desarrollar en toda esta sección, que va desde el 1.18 al 3.20, la idea o el concepto de la culpabilidad universal que hace necesario el Evangelio. Es decir, que el Evangelio, la buena noticia de Jesús Salvador, crucificado y resucitado, muriendo en la cruz por los pecados de todos los que creen en Él, es visto únicamente como una buena noticia sabiendo la culpabilidad del hombre o cuán culpables somos delante de Dios, cuán injustos somos y cómo no alcanzamos esta gloria de Dios. Esta sección comprendía desde el 1.18 al 3.20, pero tenía microsecciones o secciones más pequeñas, es decir, por ejemplo, en el capítulo 1, versos 18 al 32, como vimos la semana pasada, Pablo va a tratar la culpabilidad universal. No va a tratar mucho el asunto de la culpabilidad de los judíos, que en este momento, mientras se está hablando en estos versículos acerca de cómo todos los hombres son pecadores, ellos se sienten un poco excluidos con toda seguridad de todas las expresiones que hay respecto a la perversión humana y cómo cambiaron la gloria de Dios, cómo cambiaron la verdad de Dios y cómo la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda esta injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero ahora Pablo se va a volcar y va a decir en el capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, después de hablar acerca de los pecados de los otros y juzgar a los otros por causa de sus pecados, Pablo va a decir, nosotros también estamos bajo pecado, el judío también está bajo pecado. Y va a tratar este asunto en los versículos capítulo 2, 1 al 16, lo veremos hoy. También va a haber otra microsección que habla acerca del judío religioso, el que guarda la ley, el que busca guardar la ley, el que se apega a la ley y encuentra jactancia tanto en su nacionalidad como en su apego a la ley de Dios. Y en último lugar, llamémosle el cierre o el broche de Pablo, la conclusión respecto a la culpabilidad universal nuevamente. Esto es como un sándwich. Al principio y al final Pablo tratará la culpabilidad de todos los hombres, pero en medio de eso, la carne de todo esto es que los judíos, el pueblo de Dios, aquellos que habían recibido la ley, aquellos que estaban en pacto con Dios, también eran culpables de pecado. Así que vamos al texto, pero antes de entrar al texto quiero expresarles brevemente este asunto. El uso de la diatriba en el argumento de Pablo. La diatriba es un tipo o un recurso literario en donde el autor tiene una discusión contra un contrincante imaginario, respondiéndole a su contrincante objeciones a su argumento. Es decir, que Pablo, a lo largo de sus cartas, lo hace mucho acá en la carta a los Romanos, va a fijar un contrincante imaginario que él carga con las preguntas o típicas o con objeciones que él ya ha escuchado respecto a la presentación que él va a hacer, al argumento que él está haciendo. Entonces, por darles un ejemplo, acá en esta carta, a pesar de que Pablo estuviese exponiendo la culpabilidad universal, una objeción a eso sería sí. Todos son pecadores menos los judíos. Bueno, acá se va a volver hacia los judíos y va a decir quien sea que tú que juzgas, el moralista, el judío, el que sentía orgullo por ser parte de la circuncisión, por ser parte de este pueblo escogido por Dios, entonces se va a volcar contra él y va a responder estos argumentos o acumulados o imaginarios o posibles objeciones ante lo que él está enseñando. Otro ejemplo en Romanos es: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si se fijan, esto es replantear o hacer una pregunta de alguien que seguramente estaba objetando este mismo asunto, de alguno que acusaban, como Pablo mismo va a decir, de que en realidad el hablar de la gracia significa dar una libertad a que las personas pequen y que busquen la gracia por medio del pecado. Entonces, esto es lo que va a estar utilizando Pablo acá desde el principio y lo va a utilizar varias veces a lo largo de su carta, y esto se llama diatriba, que es una discusión imaginaria con un contrincante imaginario, el cual se carga con las objeciones posibles o oídas
del argumento que se está dando. Es un instrumento pedagógico muy útil, de hecho, para aquellos que son maestros en distintos niveles dentro de la iglesia, sean predicadores o sean maestros de clases, es muy útil este instrumento pedagógico, pensándolo no en la presentación, sino en nuestra preparación, pensando en que cuando nosotros estamos presentando debemos preguntarnos ¿qué se estará preguntando la gente al respecto? ¿O cuál puede ser una objeción lógica, pero no necesariamente bíblica, acerca de este asunto? Entonces eso es bueno para poder en nuestra presentación responder a posibles inquietudes que nosotros ya nos maquinemos y demos vuelta que las personas han tenido respecto a lo que se va a exponer. Esto como pequeña introducción. Otro ejemplo es Romanos 7:7 que dice que pues la ley es pecado. Seguramente algún judío, alguien había acusado a Pablo y le estaba diciendo al Pablo estar exponiendo acerca de que en realidad la ley lo único que hace, o el propósito inicial de la ley, es mostrar el pecado en los hombres como un espejo, refleja la naturaleza de lo que está reflejando, la ley hace eso. Alguien le habrá dicho, si tú dices eso de la ley, entonces estás diciendo que la ley es pecado. Entonces Pablo, en este contrincante imaginario de su argumento, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Si se dan cuenta, va a utilizar esto muy constantemente. En los primeros versículos del capítulo 2 dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Yo titulé esta pequeña parte como el juicio contra los moralistas, porque en este momento Pablo está observando a quienes miraban con desdén y con rechazo a aquellos que en este caso no tenían ley. Creo particularmente que esta sección, a diferencia de algunos autores que plantean de que aquí está hablando de los moralistas de la época y no necesariamente a los judíos, a los grecorromanos, sin embargo, más adelante, muy cerca, va a hablar acerca del asunto de hacer acepción de personas de parte de Dios, va a hablar de justo juicio de Dios, va a hablar de los que sin ley y con ley han pecado, sabiendo que su audiencia se estaba pegando a estas cosas. Entonces estoy convencido de que se trata de que aquí le está hablando a los judíos. Entonces a estos judíos creyentes les está diciendo, ustedes que están mirando con desdén y con rechazo a los que estamos describiendo, tú juzgas a ellos por lo que hacen algo, pero tú haces exactamente lo mismo, aunque te creas muy moral, porque aunque te refugies en algunas de las obras que tú realizas o en quién eres por causa del Señor, en realidad eres igualmente culpable porque no es tu justicia la que reluce delante del Señor. Entonces, en los primeros 5 versículos va a darles vuelta en la tortilla y va a decir, miren, en realidad no es bajo tu juicio que juzga Dios, sino que el juicio de Dios es según verdad, es contra los que practican estas cosas, como va a decir el versículo 2. Esta palabra practican está en un tiempo presente activo indicativo, es decir, analizando el idioma griego, que es una acción constante en el tiempo que se está haciendo. El juicio de Dios es contra los que viven haciendo esto, contra los que practican tales cosas, y este juicio de Dios es según verdad, es decir, que no es bajo percepciones humanas, no es bajo parcialidad, sino es bajo la verdad, es decir, la perfecta verdad de Dios, la ley justa de Dios, la santidad y la justicia de Dios. Entonces, como conclusión, el verso 3, diciéndole esto a los hermanos, esta obviedad de que finalmente todos están bajo pecado, no hay quien se pueda excusar de esto a pesar de cuán apegado esté al Señor, porque no es la propia justicia de los hombres la que hace relucir, por tanto no podemos juzgar de la misma manera que Dios lo hace. En el verso 3 va a decir, ¿piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tales hacen y hacen lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Y en realidad nosotros debemos analizarnos constantemente a nosotros mismos en qué andamos caminando. Si estamos caminando en la justicia de Dios, en la cual necesitamos que Dios nos vaya transformando, o en realidad estamos entregados a la gracia barata, a este concepto de que Dios nos salva, pero en realidad no nos transforma y da lo mismo porque yo ya soy salvo. En realidad cualquier jactancia respecto a quiénes somos termina socavando la obra de gracia de Cristo. Entonces no podemos juzgar a otros una vez sin nosotros mirarnos 3 veces a nosotros mismos a causa de quiénes somos. Aquí Pablo está diciendo, en el verso 3, que nadie escapa del juicio de Dios. En el versículo 4 y 5, él va a decir, menosprecia su benignidad, su paciencia, su largura de ánimo,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces acá Pablo está expresando de que en realidad este menosprecio que están haciendo los judíos receptores de esta carta, judíos creyentes ya, al juzgar a otros y tratarlos como algo más bajo, como inferiores, como más pecadores, es hacer un desprecio de la gracia de Dios que se les está extendiendo a ellos, porque son sujetos de la misma ira por causa de que son igualmente pecadores, así como nosotros somos igualmente pecadores. Por tanto, el juzgar a otros y tratarlos de grandes pecadores significa que nosotros estamos menospreciando también la gracia de Dios que se está extendiendo hacia nosotros. Estamos apuntando a otros cuando los receptores y los necesitados de gracia también somos nosotros. Eso se lo está diciendo particularmente esta facción judía de la iglesia, judía cristiana. Y en adelante, los versículos del 6 al 11, lo que Pablo va a señalar o va a tratar de expresar, lo resumo en estas breves palabras. El juicio del Señor será según las obras. Esto es algo que aparece múltiples veces en las Escrituras. Por citar 2 Corintios, él dice que cada uno dará cuenta de lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que lo que se presenta en el día del juicio, o en los juicios, como comprendemos teológicamente, son las obras que se hacen. Eso es lo que se lleva a la palestra y a la evaluación. Y al ser bajo las obras y no bajo percepciones o parcialidades o nacionalidades o familiaridades, lo que pasa es un problema para los hombres, porque en realidad Él paga a cada uno conforme a sus obras, verso 6, a los que perseveran bien, buscan gloria, honra y inmortalidad, el Señor les da vida eterna. Pero irá enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Hablando casi poéticamente en estos versículos, está diciendo de que el que hace lo perfecto y el que vive perfectamente, en realidad recibirá su recompensa, y el que vive pecando, en realidad también va a recibir su recompensa. Sin embargo, aquí no está hablando dentro de la fe cristiana, está hablando fuera de Cristo. Entonces está diciendo, mira, si hay alguien que vive perfectamente, entonces persevera en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, van a recibir eso. Sin embargo, la conclusión obvia para nosotros, anticipándonos, es que nadie lo hace. Sin embargo, acá Pablo está diciendo de que el juicio del Señor va a ser según las obras y va a ser justo. Si alguien peca, va a ser condenado. Si alguien vive perfectamente, no será condenado. Y esto hace totalmente necesario, o ahora nos hace mucho más sentido, la necesidad de Cristo, porque ninguno en realidad recibiría gloria, honra y inmortalidad si en realidad no le fuese imputada la justicia de otro, porque nadie puede vivir en justicia perfecta. Es decir, que por mucho que acá Pablo nos esté presentando que el juicio será según las obras, siempre la condena es la misma. Todos están bajo pecado, por tanto todos reciben tribulación y angustia, como dice el texto. Entonces Pablo le quiere dejar bastante claro a estos judíos que dado de que ellos hacen lo mismo, viven de la misma manera y ellos se reconocían como quienes pecaban también, su percepción errada estaba respecto a las recompensas o respecto a por qué se salvaban muchas veces. Se refugiaban en la circuncisión, en su pacto con Dios, en el ser o ser judío, ser israelita, como el único fundamento bajo el cual ellos se reconocían como salvos o justos delante de Dios. Cuando acá Pablo le está diciendo, no, el juicio del Señor es según las obras. Y no hay acepción de personas en esto, porque Dios es justo, es la consecuencia natural de eso. Y en los versículos 12 al 16 va a hacer esta diferenciación y les va a decir, miren, como yo no hago acepción de personas, verso 12, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los que oyen la ley los justos, sino los que hacen la ley. Por tanto, los que no tienen ley no hacen la ley, pero igualmente pecan delante de Dios. Pero los que tienen la ley, da lo mismo que la tengan si en realidad también están bajo pecado, están en la misma condición que los que no han recibido la ley. Por eso después va a tener que Pablo responder a una objeción de cuál es la ventaja del judío. Porque aquí está igualando al que recibió la ley, al gentil, como al que recibió la ley, que es el judío. Y está diciendo que, mira, los que no pecan según la ley
igual están pecando. Y los que pecan según la ley, están pecando, entonces están en igualdad de condiciones. Porque no son los que oyen la ley, no es simplemente escuchar, no se trata de ser parte, comillas, ni de escuchar, sino que se trata de hacer, porque el juicio de Dios es según las obras. Pero va a decir y va a especificar un poco más, porque puede surgir la pregunta, pero los gentiles no han recibido ley, ¿cómo entonces pueden ser culpables de pecado si no han recibido la ley? Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué está diciendo acá Pablo? De que en realidad, si los gentiles que no tienen ley, de repente por naturaleza hacen lo que es de la ley. Y de hecho, la mayoría de nosotros conocerá y sabe y observa a su alrededor que las personas que no tienen a Cristo, que no son creyentes, también hacen cosas, comillas, que son moralmente buenas, insisto con las comillas. Hacen cosas que son moralmente buenas, que son correctas, que a nosotros se nos mandan a hacer, de hecho, bíblicamente, de cómo vivir. Entonces, ¿cómo en realidad ellos van a ser juzgados si no han recibido ley? Bueno, ellos de repente hacen esta ley, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, porque acá se nos muestra de que en realidad el Señor ha escrito o tiene una ley escrita en nuestros corazones. Y esto es una forma de decir, o es una de las tantas expresiones bíblicas de que Dios ha dejado una estampa o un sello de moralidad en toda la humanidad. Y eso es muy interesante porque si hacemos un análisis global de todas las civilizaciones, de todas estas tribus incluso aisladas que después se fueron descubriendo, la mayoría tiene códigos mínimos de civismo y de moralidad que son bastante comunes respecto al asesinato, respecto al robo, respecto incluso a la monogamia, respecto a varios aspectos que uno diría que sin revelación nadie los seguiría. Son cosas o son aspectos morales o aspectos de ley que el Señor ha implantado en el corazón de los hombres y que uno comprende que en realidad eso se trata de la imagen de Dios en el hombre, que si bien distorsionada ha sido por el pecado, en realidad no ha sido completamente eliminada. Entonces la imagen y semejanza de Dios sigue en nosotros y no es solo una cuestión de capacidades o de atributos, sino también de justicia y de verdad. Entonces, esto es lo que está presentando Pablo. Ellos también recibirán el juicio porque son pecadores. Sin embargo, a veces hacen la ley porque hay una ley dentro de ellos. Entonces, no hay nadie en sí mismo que no tenga una moralidad perfecta y totalmente justa y recta por la cual no vaya a ser juzgado. Hay una ley objetiva, esa era la palabra que estaba buscando. Es una ley objetiva que todas las personas traen implantada en sus corazones. Sin embargo, nosotros sabemos de que algunos comienzan a diluir con el tiempo y por causa de su pecado esa ley, como lo que aparece en Romanos 1:18 en adelante, cuando ellos cambian la gloria de Dios y Dios los entrega a sus propios placeres, a sus propias concupiscencias. Entonces, Pablo va a estar diciendo en todo este texto que como Dios es tan justo y Él juzga según las obras, si tú pecaste una vez, estás condenado. Y los judíos, como han pecado, están también condenados, porque pecaron sin ley y los otros pecan, ellos pecaron con ley y los otros pecan sin ley, aunque en realidad tienen ley. Es lo que más o menos nos está explicando el apóstol Pablo. Vamos a la siguiente sección. Romanos 2, 17 al 29. En esta siguiente sección, que está bastante marcada, ya se va a dirigir directamente a los judíos. De hecho, el versículo 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley en forma de la ciencia y de la verdad. Leámoslo con un poco de sarcasmo. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, ya completamente, y nos queda bastante claro que
Pablo está volcando su cámara o su atención, su parlante, su megáfono ahora a los judíos directamente, pero va a apuntar particularmente a los judíos religiosos, aquellos que se apegaban mucho a su concepto de yo sigo y guardo la ley completamente, aquellos incluso judaizantes que podría haber entre medio, que podían decir no, para ser cristiano tienes que convertirte en judío también y por tanto tienes que guardar la ley. El requisito de la salvación es bautizarse y guardar la ley, tienes que hacer todo esto para poder ser salvo. A ellos se va a dirigir Pablo y le va a decir, tú tienes este nombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad. ¿Qué le va a decir él? Los judíos también son culpables porque también están bajo pecado. A pesar de que tú enseñas todas estas cosas y procuras vivirlas, igualmente, según la ley, tú las rompes. No las puedes cumplir completamente o perfectamente. Por eso haces esta serie de cuestionamientos. ¿Tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Acaso eso no es un cuestionamiento a alguien que ha enseñado algo que no está viviendo? Y esto es lo que hace mucho sentido cuando Santiago en el capítulo 3, versículo 1, no lo tengo a mano, pero recuerdo que sea el texto, dice, no se hagan maestros muchos de ustedes porque traerá mayor condenación. Porque fuera de hablar de esta culpabilidad, que es el contexto de este texto, en realidad nos hace bastante responsables en lo moral y en lo íntegro delante de Dios, porque ¿cómo vamos a estar enseñando a las personas a seguir a Dios si nosotros no le seguimos? ¿Cómo le vamos a estar enseñando a buscar a Jesús si no lo buscamos, a leer su Biblia si no las leemos, a no mentir si mentimos, a no robar si robamos? El enseñar y el guiar a otros a Jesús requiere coherencia e integridad de parte de nosotros mismos. Entonces no es simplemente una entrega de contenidos. Aquí se implanta también y en toda la Escritura la necesidad de vivir la palabra antes de enseñar la palabra. Es difícil pararse y enseñar algo que uno nunca ha vivido, pero debiese ser imposible y una negación para nosotros enseñar algo que estamos contradiciendo completamente. Y el juicio de Dios está sobre eso. Justamente Santiago dice, traerá mayor condenación. Y aquí está haciendo esto con los judíos. Pablo les está diciendo, miren, ustedes se jactan de todo esto, sin embargo no lo están cumpliendo. Tú rompes la ley en maneras que no te das cuenta. Y en esto yo quiero llevarles, si después quieren revisar otros textos, piensen en el Sermón del Monte, cuando Jesús cuestionaba a sus contemporáneos y les decía, miren, la ley decía, no matarás, pero si tú en realidad le dijiste tonto a tu hermano, tú eres culpable del infierno. Tú tienes la culpa dentro de ti. Alguien que dice, no, yo nunca he cometido adulterio, nunca he fornicado. ¿Miras pornografía? ¿Miras a una mujer con deseo? ¿Miras a un hombre con deseo, queridas hermanas? Eso también es cometer adulterio, eso también es toda forma de fornicación, que es lo que significa la palabra porneia o fornicación, que se traduce a toda clase de inmoralidad sexual. Entonces, esto habla acerca de la necesidad de la coherencia y como ellos no la tenían, están culpables bajo pecado, volviendo a nuestro texto. Entonces, ¿qué va a decir después en los versículos 25 al 29? Pablo va a exponer lo siguiente en estos versículos. El asunto en sí mismo no es ser judío o no judío, es ser cumplidor de la ley. Para poder ser justo delante de Dios y para que la ira de Dios no se revele sobre nosotros, en realidad necesitamos cumplir completamente la ley. Y esto nos recuerda de nuevo, ¿por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué predico el Evangelio? ¿Por qué es poder de Dios para salvación? Porque la ira de Dios está sobre mí. ¿Por qué soy un pecador? Porque no puedo cumplir perfectamente la ley de Dios. Si se fijan, Pablo itera todo esto y es parte del mismo argumento. No debemos perder ese hilo en ningún momento. Entonces, los versículos 25 al 29 va a atender puntualmente el asunto de la circuncisión y dice, pues en la verdad, miren, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que contra la ley y contra la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ellos veían aprovechamiento liso y llano en el ser circuncidados, en el ser parte con esta señal externa de este pacto para con Dios. Era la señal del pacto abrámico, sin embargo ellos se estaban apegando mucho más al pacto mosaico que al abrámico, que decía que por la fe vendría alguien
en que serían benditas todas las naciones de la tierra. Ellos se estaban entregando al sello y no a la justicia a la que apuntaba el sello. Les leo un par de frases que decía un rabino. Los hombres circuncidados no descienden al Gehenna, que es una expresión para hablar acerca del infierno o de el castigo eterno. Otra cita dice, la circuncisión librará a Israel del Gehenna. ¿Qué nos dice respecto a este rabino? Que estaban encontrando su justicia, que lo libra del Gehenna, por causa de su circuncisión de una señal externa. Y ojo acá, que ni siquiera hacían ellos. La hacían sus padres, porque la mayoría era circuncidado al 8º día. Entonces estaban encontrando justicia por sus propias obras, por actos externos, por una marca física, cuando la justicia no la podemos cumplir completamente. Entonces aquí dice el texto, mira, si tú cumples completamente la ley, es provechosa la circuncisión. Pero si no lo haces, estás igual que los incircuncisos, porque esta es una señal del pacto. Pero si rompes los mandamientos del pacto, en realidad, ¿de qué sirve tu circuncisión? Estás viviendo como cualquier gentil que no tiene el pacto y que no tiene ley. Entonces, básicamente lo que hace Pablo es aumentar esta culpabilidad y sellar esa culpabilidad también de los judíos a pesar de su apego a la ley, a pesar de la señal del pacto que era la circuncisión y de la pertenencia al pueblo de Israel. Continuemos. Romanos 3, versículos del 1 al 8. Aquí Pablo va a presentar 3 objeciones posibles, o 3 objeciones que seguramente había oído respecto a lo que él está enseñando de la culpabilidad universal y también de los judíos. Los versículos 1 y 2 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Si nosotros leemos lo que dijo Pablo anteriormente, de que en realidad como todos rompen la ley, la circuncisión no vale de mucho si no siguen la ley, entonces la pregunta natural es, entonces, ¿de qué sirve la ley? ¿De qué sirve la circuncisión, perdón? ¿Qué ventaja tiene el judío que recibe la circuncisión? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y yo lo expreso de la siguiente manera esta frase. ¿Esta enseñanza de la culpabilidad universal menosprecia los beneficios del antiguo pacto? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? No lo menoscaba. No anula los beneficios del antiguo pacto y en el texto va a decir ¿qué ventaja tiene? Mucho, de muchas maneras. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Solamente va a decir eso. A pesar de que él dice muchas cosas o tiene gran beneficio, en realidad aquí no va a nombrar más, aunque en el capítulo 9 va a mencionar varias ventajas más que tiene. Pero ¿cuál es la principal? Ellos recibieron la palabra de Dios. La tenían en sus manos para creerla, abrazarla con todo y sus promesas, para comprenderla en plenitud. Sin embargo, ese era el principal privilegio que tenían en el pacto, la relación con Dios, que Él les entregaba especialmente a través de su palabra. Entonces tuvieron la posibilidad de observar todo esto que están rechazando por causa de otros aspectos de cercanía con Dios mismo. Entonces, ¿había beneficio de la circuncisión? Sí había. ¿Esta enseñanza de la culpabilidad universal anula los beneficios del antiguo pacto como recibir la palabra de Dios? En ninguna manera. No lo anula. Siguiente objeción. ¿Esta enseñanza anula la fidelidad de Dios? Porque, versículo 3, porque si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. ¿Acaso el hecho de que Dios les confiara sus palabras hizo que ellos no tuvieran la fe para creerlas? ¿Tiene sentido esto? De que en realidad Dios fuera fiel porque Él proveía, hizo provisión de justicia y les entregó la posibilidad de acercarse a la justicia, la tuvieron en sus narices, se podría decir. ¿Hace eso ellos al no tener fe o al ser infieles, hace nula la fidelidad de Dios que continuaba haciendo bien? ¿Acaso un esposo que continúa permaneciendo fiel a su pacto se vuelve él infiel porque su esposa le es infiel? Esa es la lógica que está tratando de decir Pablo. En realidad, Dios no pierde ni son menoscabados sus atributos porque en realidad una de las dos partes del pacto no la esté cumpliendo. Podemos decir,
Podemos ejemplificarlo de varias formas, sin embargo, acá lo que se trata de expresar es bastante obvio. Lo que nosotros hacemos, a pesar de ser bendecidos de parte de Dios, en realidad no anula ninguno de sus atributos porque no los aprovechamos. Hay una cita de un salmo, del Salmo 51, en el versículo 4, que dice: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Y eso está hablando de la verdad y la rectitud de Dios. Él es el que es justificado en sus palabras, o que es justo en sus palabras, y que vence cuando es juzgado, porque siempre es recto. Dios es veraz y todo hombre puede ser declarado mentiroso. Entonces, la incredulidad de algunos no anula la fidelidad de Dios. Esa es la respuesta de Pablo. Tercera objeción: ¿esta enseñanza socava la justicia de Dios? Versículos 5 al 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bajo este mismo esquema de la pregunta anterior, él se va a preguntar o va a responder esta objeción de que la culpabilidad universal socava la justicia de Dios, porque como Dios inculpa, es declarado justo. ¿Acaso un condenado justamente en nuestros tribunales civiles o tribunales nacionales, al ser sentenciado en un castigo, hace injusto al juez? Los atributos de Dios de su justicia y santidad son exaltados por nuestro pecado, pero no por eso Dios es menos justo o menos santo. Que un diamante pueda ser observado en su esplendor por ponerlo sobre una tela negra, ¿hace al diamante menos esplendoroso o bello? En realidad, el que la justicia de Dios sea resaltada incluso por la incredulidad de algunos hombres, lo único que hace es exaltar la justicia de Dios. Cuando los hombres son incrédulos y son injustos, el Señor también es exaltado y es glorificado, porque Él se glorifica en todo lo que Él hace. Todas sus obras son buenas y son justas, y en su rectitud la gloria de Dios es exaltada también. Podemos decirlo de la siguiente manera: cuando un creyente se salva, el Señor es exaltado por su justicia, porque Él la proveyó. Cuando alguien no es creyente, el Señor también es exaltado porque su justicia se realza también. Siempre la justicia de Dios sigue siendo perfecta. Por tanto, esta enseñanza no socava la justicia de Dios, sino que la reafirma. Eso es algo que se va a tratar en mayor precisión o con mayor detalle del versículo 21 al 24 la próxima semana. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo ahora? Una conclusión bastante simple: todos están bajo pecado, tanto los judíos como los gentiles. Y para eso va a decir lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En conclusión, ¿somos mejores que ellos? La respuesta es simple: no, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El hermano John Stott trata de recrear un poco, citando a un autor, cómo es que Pablo trata de decir esta frase en ninguna manera. Esta es una frase que en español no nos suena tan categórica como realmente lo es. Sin embargo, es una frase que tiene bastante énfasis. Es como decir: no, ni se les ocurra, ni en 1000 años, ni en cientos de vidas en realidad podemos pensar eso. ¿Somos mejores que ellos? La respuesta de Pablo es: no, ni se nos ocurran, judíos. No podemos pensar eso. Y creyentes, quienes estamos bajo este precioso nuevo pacto de Cristo, ¿podemos decir que somos mejores que los demás? No, la respuesta sigue siendo la misma, porque no hay nada en nosotros en realidad que pueda en sí mismo ser causa de gloria. Nuestra única gloria es nuestro Señor Jesús, y es algo que está aparte de nosotros. Yo me glorío en Jesucristo, como dice Gálatas, pero Él es quien hizo todo, por lo cual yo me glorío, que es Él. No soy yo, sino Cristo en mí, dice Pablo en 1 Corintios. Entonces no tenemos ninguna posibilidad de decir que somos mejores que los demás. No podemos creernos mejores que los demás, incluso que los que no creen, porque nuestra justicia, nuestra paz y el bien que podamos hacer procede todo de nuestro Señor. No en vano hay tantas repeticiones en la Escritura de que toda la gloria pertenece a Dios. Mira tus justos caminos, mira tu familia en el Señor,
Mira cada una de tus virtudes y todos aquellos pecados contra los que no luchas y con las cosas que triunfas en el Señor. Todo le pertenece a Él. No podemos decir que somos mejores que ellos. ¿Cuál es la única, pero abismante diferencia entre los que creen y los que no creen? Nuestro Señor Jesús. Es solo Jesús en quien nosotros podemos encontrar nuestra gloria. Entonces no somos mejores que los demás. Y la conclusión para Pablo acá en el texto es que los judíos no son mejores que los que no son judíos, porque todos están bajo pecado. Ahora, en los versículos 10 al 18, él va a hacer una suma escritural, es decir, que va a tomar toda la evidencia que tiene en mente cuando está redactando la carta respecto a la pecaminosidad universal. Y de hecho, cita una cantidad impresionante y parafrasea una cantidad increíble de textos. Solamente en los versículos del 10 al 18 va a citar Eclesiastés 7:20, Salmo 14, del 1 al 3, Salmo 53, 1 al 3, Salmo 5, versículo 9, Salmo 143, Salmo 10, versículo 7, Isaías 59, versículo 7, Proverbios 1:16, Salmo 36, 1, solo por mencionar la mayoría. Hay algunos que sospechan de que son muchos más que están parafraseados. Pero aquí Pablo está tratando de mostrar toda la evidencia escritural de que los hombres están alejados de Dios y bajo su condena. ¿Cómo lo resume? El primer versículo. No hay ni uno justo. No hay quien busque a Dios. Nadie cumple su propósito. Se hicieron inútiles. No hay nadie bueno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Derrochan pecado, veneno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca llena de maldición, sus pies se apresuran al mal, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. Y la conclusión en el verso 18 es: no hay temor de Dios delante de sus ojos, viven sus vidas como si Dios no existiera. Son ateos prácticos, viven como ateos. Todos los hombres nacemos en esta condición, e incluso aquellos que se jactaban por su nacionalidad de tener una relación con Dios, si no descansaba en la obra de Cristo y en la justicia atribuida de Dios por las promesas, a ellos, en realidad, ellos seguían igual de podridos en sus propios pecados, los que están lejos y los que están cerca, el más moral y el menos moral, el asesino y el violador, y el que hace lo bueno pero no está en Cristo, el que es moralmente perfecto. Como decíamos en la clase pasada, al que solo le falta ser cristiano, está igual en este esquema de condenación. Ahora, en los versos 19 y 20, Pablo va a hacer un pequeño puente a lo que va a venir después. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Entonces, Pablo le está dando una interpretación, no una reinterpretación, le está mostrando la interpretación de cuál es el propósito de la ley. Lo que la ley dice, lo dice ¿a quiénes? A los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios. Es decir, que la ley lo dice para que sepan que están bajo pecado. El primer objetivo de la ley es mostrar la pecaminosidad humana. Es ser un espejo para mostrar cuán pecadores somos los hombres. No es el único propósito de la ley, porque la ley también es entregada como un camino de justicia para los que ya creen, para los que ya recibieron justicia. Es la senda de la verdad, es el camino de bien, porque es un reflejo de los atributos de Dios. Por tanto, no podemos despreciar la ley de Dios, pero debemos utilizarla para lo que Dios nos la dio. Y los judíos la estaban utilizando como un refugio de orgullo y para decir: nosotros estamos, la estudiamos y la sabemos. Es como somos centros bíblicos de los judíos, estudiamos, sabemos de la Biblia, pero en realidad no estaban bajo la justicia que viene de Dios, porque no viene de la ley. La ley tenía el propósito de mostrar el pecado. Entonces, ya que por las obras de la ley nadie será declarado justo delante de Dios, Dios lo encerró todo bajo pecado, tanto a los judíos como a los gentiles. Y este es el preámbulo a uno de los peros más preciosos después del de Efesios que aparece en la Escritura. Pero ahora, aparte de la ley, ha sido manifestada la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esos textos los vamos a ver la semana próxima, vamos a llegar hasta acá y vamos a finalizar esta tétrica, pero al mismo tiempo, gracias a Dios por esta terrible porción de la palabra, terrible en el sentido de que muestra cuán malos y pecadores somos, pero al mismo tiempo nos da luz respecto a nuestra necesidad del Evangelio, a cuán necesitados estamos de Cristo y su obra, y cuán necesitados están los hombres que no creen de Jesús. Por muy buenos que sean, por muy buenos que se crean, por muy buenos que creamos que son las personas, todos están bajo pecado. El Señor les bendiga, mis hermanos, que sea de edificación la comprensión de este pasaje.